Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me preguntaba recientemente una seguidora en el canal, oye, ¿por qué me siguen a mí los perros desconocidos? Perros que no conozco de nada de la calle, me siguen hasta casa, etcétera, etcétera. Pues en este vídeo lo que vamos a hablar es de explicaros las 10 posibles causas por las cuales los perros desconocidos tienen este comportamiento. La primera razón por la cual un perro desconocido te puede seguir es porque sin darte cuenta transmites comodidad, familiaridad, algo que al perro le inspira confianza. Esto no todas las personas lo hacen, hay que reconocerlo. Hay personas que, ya sea por sus rasgos físicos, su manera de moverse y demás, el perro interpreta que son personas con las cuales se van a sentir mucho más a gusto. La segunda causa por la cual un perro te puede seguir es básica y llanamente porque le gusta cómo hueles. El perro se fija mucho en los olores de las personas para intentar interpretar cómo puede ser esa persona en su vida privada. La tercera razón, y muy ligada con la anterior, es que o bien llevas comida o recientemente has tocado comida y conservas todavía el olor a la misma. Esto, lógicamente, a cualquier perro le va a atraer. Como cuarta explicación, es que les puedes parecer una persona tremendamente amigable. Sin darnos cuenta, a veces vamos por la calle, sonreímos, gesticulamos de cierta manera, y esto los animales son capaces de interpretarlo. El perro interpreta nuestros gestos hasta extremos que no os podíais llegar a imaginar. Como quinta razón, y muy ligado al tema de los olores, está el que los humanos también desprendemos feromonas. Feromonas cuando estamos enfadados, cuando estamos enamorados, cuando estamos felices. Y eso el perro lo detecta. Si tú eres una persona feliz, por ejemplo, desprenderás feromonas de felicidad. Feromonas que el perro detecta, las huele perfectamente y sabe que contigo, pues si eres una persona feliz, posiblemente algo positivo le vas a transmitir. Como sexta explicación es que hay personas que saben comunicarse con los animales mejor que otras, que entienden mejor su lenguaje, que son más sensibles. Por lo general, estas personas suelen ser mujeres, hay hombres que también, pero mayoritariamente son personas que leen lo que al perro le pasa, lo que al perro le ocurre, y lógicamente el perro, que no es tonto, se da cuenta. Muy importante, el perro también tiene un muy buen oído, y tener un tono de voz agradable hace que a muchos animales les puedas atraer. Hay personas que tenemos, por ejemplo, un tono más seco, más abrupto, y aunque tengamos buenas intenciones, no somos de entrada tan atractivos para un perro. También te pueden seguir perros desconocidos porque eres una persona muy tranquila, y esto el perro lo ve, lo nota, lo presiente, algo más que presentirlo, la verdad, y tienen más tendencia a seguir, por ejemplo, a personas ya de una determinada edad, que les van a atender mejor, más que nada por este carácter de ser más apacible, más tranquilo, más confiable. Lógicamente, siguen más también a personas que transmiten confianza, a personas que no van por la calle dudando o haciendo un poco el indio, como digo yo. Personas estables, personas que pues el animal interpreta, ve de alguna manera u otra que van a ser personas en las cuales se van a poder apoyar en un futuro si periódicamente las siguen, se acercan a ellas, etcétera, etcétera. Y por último, y aunque te parezca increíble, muchos perros siguen a personas con un temperamento similar. Los cachorrines siguen más por lo general a niños, y los perros adultos siguen más, por lo general, hay excepciones como en todo, a personas adultas. El animal interpreta que tienes una forma de ser bastante similar a la suya. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.